Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de 3 lecciones. Hoy, perdón que nos demoramos un ratico para arrancar, un poquito de problemas técnicos. Hace 8 días pensamos que el problema de Teams era de indio y no de flecha, pues hoy nos dimos cuenta que es de flecha, entonces para las próximas ocasiones estaremos en Zoom. Pero en todo caso lo logramos solucionar y aquí estamos. Hoy tenemos como invitado a Santiago Palacio. Yo conozco a Santi hace muchos años, hemos compartido muchas cosas de nuestra carrera profesional y personales también, Santi, ¿cierto? Nos conocemos hace muchos años. Santi ha trabajado muchos años en Estados Unidos y últimamente ha estado trabajando en estas compañías que llamamos Big Tech, como Facebook, como Amazon, y ahí también se incluyen Google, Microsoft y Apple. Y Santi ha pues trabajado en Facebook y Amazon y lo invitamos hoy a que nos contara un poco qué es esa experiencia de trabajar en esas compañías. Santi, bienvenido. Gracias, Cristi. Gracias, Miguel. Mucho gusto y bueno, buenísimo poder estar acá compartiendo un poquito de mi experiencia. A ti muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido. Gracias. Santi, la idea entonces es que arranquemos el espacio con que le cuentes un poquito a los estudiantes sobre tu trayectoria, cómo ha sido y cómo llegaste a donde estás hoy. Bueno, buenísimo. Entonces voy a contar un poquito cómo ha sido mi carrera y bueno, después entramos a los temas que habíamos preparado. Buenísimo. Pues yo soy de Medellín, estudié en el Colegio Gimnasio Los Alcázares, hice mi carrera en la Bolivariana, soy ingeniero electrónico, me gradué de la Bolivariana en el año 97, hace ya muchos años. Y desde el punto de vista de educación, pues hice una maestría en el Instituto de Empresa en Madrid, en negocios electrónicos, en el año 2002. Y hice un MBA en la Universidad de Minnesota, del que me gradué en el año 2007 y donde coincidí con Cristi, pues cuando ella estaba también haciendo el MBA en Minneapolis. Esa es pues un poco mi formación académica. Desde el punto de vista de carrera, mi carrera ha sido, yo diría que ha tenido varias fases, pero pues yo empecé en ventas en el área comercial, luego pasé a temas de estrategia, consultoría estratégica y bueno, y terminé en temas de operaciones comerciales y roles tipo más CEO, por así decirlo. Y desde el punto de vista de compañías en las que he trabajado, pues yo empecé, como decía, en ventas, empecé en Medellín, trabajando para Siemens. Me acuerdo que antes de graduarme, el último año de mi carrera, tenía 20 años y trabajaba bueno, empecé en Mejía Villegas, me acuerdo, y después hice como 3-4 meses en Mejía Villegas en el 9º semestre y después me pasé a Siemens como vendedor de equipos de telecomunicaciones, que en esa época pues estaba en el auge, año 97, redes de datos y demás, y atendía 3 o 4 clientes muy grandes, a Bancolombia, a ISA y a Cervecería Unión, a Cervunión, me acuerdo. Y estuve en ventas pues como entre 7 y 9 años, no solo en Siemens, después trabajé en un integrador de tecnología también en Bogotá y Medellín, y después trabajé para Oracle, que también es una empresa Big Tech, no tan reconocida como las que mencionaste, pero importante pues en el sector, y trabajé también en ventas, manejando la costa, los Santanderes y Antioquia, a través de distribuidores. Después pues me vine a estudiar a Estados Unidos, después del MBA trabajé para McKinsey, hice consultoría pues en McKinsey en la oficina de Minneapolis, pero pues viajaba mucho a Chicago y a Nueva York y muy enfocado en clientes de seguros y bancos. Realmente la vida de consultor no era la mía, yo pues ese ritmo de viajes y demás pues no era lo que yo estaba buscando, y ahí quería volver a tecnología, que era realmente donde yo había empezado mi carrera y lo que me gustaba, y empecé a trabajar para SAP, para SAP, llevando... Santi, perdón, me devuelvo un minuto al tema de consultoría, porque creo que es interesante en las carreras en Estados Unidos, ese tema de pasar por consultoría temprano en la carrera es supremamente valorado. Sí. Contanos un poquito por qué. Mira, yo creo que, o sea, trabajar en una compañía como McKinsey o en una de las grandes consultoras, Bain, BCG, es como hacer otro MBA. Y es una gran experiencia porque te da la oportunidad primero de trabajar en industrias diferentes, ¿no? Uno como consultor, pues yo nunca había hecho, por ejemplo, seguros de vida o trabajar siendo consultor para bancos.
o hacer proyectos en bancos, y eso me lo dio pues McKinsey, ¿no? Te da también la oportunidad de trabajar no solo en diferentes clientes, pero en diferentes áreas. Entonces, puedes hacer proyectos de mercadeo y ventas, o puedes hacer proyectos de operaciones. Entonces, esa posibilidad de tener como un espectro distinto, ver diferentes cosas en periodos muy cortos de tiempo, porque uno hace un proyecto que puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pues te da una oportunidad muy, muy interesante de seguir formándote y también pues de aprender mucho. Y además, lo otro que es interesante es la posibilidad de tener contacto con clientes muy distintos, ¿no? Y con perfiles muy distintos, y te da un acceso a un nivel muy alto dentro de las organizaciones, porque pues en este tipo de proyectos las consultoras entran, o sea, desde arriba, ¿no? Entonces, exactamente, entonces eso te da mucha visibilidad y exposición a líderes pues que ya tienen mucha experiencia y mucha trayectoria. Entonces ese es un valor muy importante. Yo te voy a ser honesto, Cristi, yo a McKinsey, yo intenté entrar a McKinsey muchísimas veces. O sea, yo siempre me he programado mucho en mi vida, y por ejemplo, cuando yo estaba en sexto bachillerato en el colegio, pues mi plan era yo hacer dinero electrónico. Traducción 11. A 11. 11, sí, bueno, ya 11. Yo decía, yo quiero ser ingeniero electrónico, yo no voy a ser un ingeniero técnico, yo voy a ser un ingeniero más enfocado, digamos, a la parte comercial. Quiero hacer un MBA en Estados Unidos, y si puedo hacer otro máster fuera en Europa lo hago, y quiero trabajar en Big Tech para Latinoamérica. Ese era un poco el plan que me puse cuando estaba en el colegio en 1992 graduando, y eso fue como armé pues todo los pasos que quería dar. Y yo te digo, a McKinsey yo hice por lo menos 3 entrevistas, y en 2 me rechazaron. O sea, no pasé, porque es un proceso de selección muy complicado, y la verdad hay que prepararse, y yo no tenía la información suficiente para prepararme, porque no sabía qué era el método del caso, no sabía nada de eso, mientras que pues cuando entré a la universidad, ahí sí se prepara uno pues en el MBA para hacer una buena entrevista y pasar, pero eso fue pues persistencia, ¿no? Porque la verdad nunca me ayudaron al principio. Bueno, entonces después de McKinsey pues vine a SAP y entré al equipo de estrategia corporativa, apoyando a Latinoamérica y algunos mercados emergentes como Turquía y o sea, en esa época estaba de moda el BRIC, entonces yo estaba muy enfocado en Brasil, México y Turquía. Todo el proceso pues de estrategia de crear planes de crecimiento de 3 a 5 años, y ahí fue mi entrada a SAP y al equipo de Latinoamérica. Estuve en SAP como 5 años, luego pasé a un rol que era como apoyar al presidente de la región en ser como su mano derecha en algunos temas operativos, y para ayudarle a él a ser más eficiente en su rol, y después terminé llevando pues todo el tema de operaciones para América Latina. Y por allá en el 2014 me llamaron de Facebook, porque pues ellos estaban acelerando el crecimiento en Latinoamérica. Ellos habían abierto la operación como año 2012 por ahí o antes, pero ya estaban pues dando pasos más fuertes en la expansión, y me sumé pues al equipo de Facebook para apoyar armar un poco más la estructura para el crecimiento en Latinoamérica y el desarrollo pues de la estrategia comercial, y llegué a liderar el área de operaciones, trabajando para un equipo global, pero apoyando pues al vicepresidente de Latinoamérica y al equipo de los gerentes de los países. Estuve en Facebook más o menos 6 años, y tuve pues ese rol. De luego pasé a un rol comercial, llevando un equipo de especialistas de ventas en Latinoamérica, y luego terminé en un rol que se llamaba excelencia comercial, que era más como para sofisticar pues la operación comercial y los procesos comerciales. Y estuve en Facebook hasta febrero de este año, y pues tengo ahora la oportunidad de trabajar para Amazon en el área de Amazon Web Services, que es todo el negocio de cloud computing, y llevo en Amazon más o menos 5 meses trabajando para un segmento que se llama Startups, que está enfocado solamente en atender startups en todo el mundo. Es un segmento nuevo dentro de la organización, y mi responsabilidad es armar un equipo para soportar las operaciones comerciales y, bueno, toda el área de ventas de la estructura. Y pues lo que he hecho en estos últimos 5 meses, además de trabajar mucho, es contratar el equipo. Entonces hemos contratado como 15, 16 personas en los últimos meses en todo el mundo. Entonces yo tengo un equipo en Asia, allá contratamos gente en Sydney, tengo otra persona en Corea, otra en India, en Singapur, tengo otro equipo para soportar Europa, que está basado en Londres,
y tengo un equipo pues para soportar Américas con gente pues un poquito distribuida en Estados Unidos, entre Seattle y San Francisco. Y bueno, eso es lo que hago y eso ha sido mi carrera un poquito, Cristi y Miguel. Súper, Santi. Entonces vamos al grano y en materia. Vamos a hablar entonces de 3 lecciones de trabajar en estas Big Tech, como hablábamos. Entonces arranquemos con la primera. A ver, o sea, la palabra lección es una palabra muy fuerte. Yo voy a comer, de la experiencia que yo he tenido, voy a hablar más que lecciones de 3 tipos de mindsets o mentalidades que me parece que son muy importantes en este tipo de organizaciones. Voy a mencionar 2 mindsets a nivel personal, o sea, que tiene la gente en este tipo de compañías, y digamos un mindset más a nivel corporativo o empresarial. Entonces, el primero, a nivel personal, es un mindset que yo llamaría el mindset de ownership. Y en Big Tech es muy común decir, esta persona tiene mucho ownership. ¿Y qué quiero decir con eso? Una persona que tiene ownership ignora las fronteras invisibles que pueden haber entre áreas y departamentos, ¿no? Es decir, si tú ves un problema que está en una área que es distinta a la tuya, tú entras y tratas de resolverlo. Por ejemplo, si tú estás en marketing y ves que hay un problema en finanzas que te está impidiendo avanzar en algún tipo de proyecto, pues tú no esperas a que finanzas resuelva el problema, sino que tú tienes el ownership de ir y tratar de resolver el problema con finanzas. Ese es el concepto de ownership, ¿no? Porque al final tú lo que buscas es tener un impacto que logre escalar y que logre tener valor a largo plazo. O sea, tú no estás viendo tu parcelita, digamos, de marketing, operaciones o finanzas, sino que tú estás viendo toda la compañía, ¿no? Estás viendo, como dicen aquí, el big picture, ¿no? Y si hay un problema en un área, pues yo me remango las mangas y voy y trato de ayudar a resolverlo. Y es parte de la cultura de alto crecimiento y alto desempeño que tiene estas organizaciones, porque al final, si tú lo logras resolver o ayudar a resolverlo, pues estás beneficiando a la compañía. Y si te beneficia la compañía, pues tú al final te vas a beneficiar, ¿no? Claro, y es claro. Ese concepto de que pues yo hago parte de esta organización de alguna manera es mía también, ¿no? Claro, claro. En un concepto pues abstracto, pero es mía. Y eso implica que para uno tener ownership hay varias cosas importantes. Una, pues que hay Santi, que saber... Perdón, sí. Antes de que te vayas a esas 3 cosas importantes, una pregunta de lo de antes. Yo he oído también otra forma de hablar de ese concepto, que es el founder mindset, ¿cierto? Sí, como también. Que, aunque tú no eres el founder de la compañía, es como cómo actúas como el founder. Es lo mismo, ¿cierto? Sí, exactamente. Por ejemplo, en muchas de estas compañías, cuando tú entras, hay un proceso que ellos llaman el proceso de onboarding, ¿no? Entonces tú estás entrando y te dan una semana, 2 semanas, pues te dicen bienvenido y te cuentan pues cómo es la cultura de la empresa y todo eso. Pero me acuerdo que muchas de estas compañías, ahí tú entras digamos, al aula donde te dan el onboarding y encuentras un aviso que dice, this is now your company. No, esta ya es tu compañía. Y te dan ese sentido, digamos, de propiedad de que tú eres parte de esta organización y tienes una responsabilidad con la organización, ¿no? No solamente con el rol que vas a desempeñar, sino con toda la compañía. Entonces, es ese founder mindset que estás viendo el largo plazo, estás viendo el big picture, no estás viendo solo marketing o ventas o finanzas. Entonces, eso es muy importante. Pero para venir a los 3 puntos que son relevantes para ownership, pues primero pues uno tiene que saber pedir ayuda, ¿no? Y ser capaz de trabajar en equipo y ser colaborativo y ser capaz de influenciar las otras áreas para movilizar los recursos para resolver los problemas que haya, ¿no? Los lobos solitarios en este tipo de organizaciones no son muy exitosos. O sea, si por ejemplo hay alguien que se encierra en una sala 2, 3 semanas y a las 2, 3 semanas sale y dice, mira, aquí está el deck o la presentación con la que hay que resolver el problema, eso no funciona mucho. Aquí las soluciones se construyen en equipo. Y te iba a decir una cosa, de alguna manera esa confianza que le deposita la compañía en el empleado también a su vez genera un compromiso mayor de parte del empleado hacia la organización, claro, ¿cierto? Porque no es solamente, digamos, verlo desde la perspectiva de, bueno, me dicen esta compañía es suya, sino que
cuando a mí me dicen esta compañía es suya, lo que le estoy diciendo es, aquí tiene usted una alta responsabilidad y usted tiene una accountability también muy importante. Claro, claro, sin lugar a dudas. O sea, y aquí primero, esto cuando, por ejemplo, es muy frecuente uno aquí tener 1 a 1 semanales con los jefes, ¿no? Entonces, dentro de lo que uno habla con el jefe, si uno le dice a un jefe, oye, al jefe, perdón, estoy viendo que hay una oportunidad de mejorar un proceso en finanzas que nos está impactando porque no nos está entregando la información que necesitamos para hacer este tipo de análisis. Yo creo que ahí nos tenemos que meter para ayudar a resolver el problema. Tu jefe no te va a decir no, tu jefe te va a decir, claro, hágalo. Si te van a necesitar, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no lo has hecho? ¿O qué parte de tu tiempo vas a dedicar a eso? Y eso, o sea, lo promueven y te lo reconocen. En las evaluaciones de desempeño, ese tipo de cosas se reconocen y se valoran mucho. Entonces, pues, de alguna manera, la cultura organizacional promueve ese tipo de actitudes y son muy importantes. O sea, una persona que quiera ser exitosa en estas compañías tiene que tener ese drive, por así decirlo, para ver más allá de su rol, ¿no? Conectado con eso hay otro tema que es muy importante y es pues que uno también tiene que estar abierto a tener una mentalidad para recibir feedback, ¿no? Y en estas compañías la cultura del feedback es muy fuerte, entonces, y es frecuente, es constante y es necesario. Entonces, uno como owner de la compañía, yo, por ejemplo, si estoy trabajando contigo, Miguel, y veo algo que tú no estás haciendo bien o que puedes mejorar, puede ser un feedback positivo o constructivo, yo tengo la obligación de decírtelo, ¿no? Y tener la conversación, own the problem and own the solution, como dicen acá. Entonces, el concepto de ownership va más allá de uno ir a meterse a ayudar a un problema de finanzas. El concepto de ownership va en también ir y tener en el 1 a 1 semanal que uno tiene con sus reportes directos o con su jefe, decirle, oye, yo he observado esta situación, esto está impactando en A, B y C el equipo o este tipo de proyecto, y por esto yo te recomiendo que hagas esto, ¿no? O sea, que da un feedback accionable. Y eso es importante desde el concepto de ownership. Y para cerrar, como por ownership también, si yo soy un gerente, yo tengo la responsabilidad y la obligación de contratar al mejor equipo y desarrollar al mejor equipo. Entonces, aquí, cuando yo, por ejemplo, en una compañía de esta estoy contratando, yo estoy buscando contratar gente mejor que yo y gente que realmente me suba la barra. Y no estoy pensando, si yo contrato a esta persona, en 6 meses él me puede quitar el puesto. Pues buenísimo, si me lo puede quitar, mejor, porque yo sé que él va a tener más impacto en la organización. Y ya veo yo qué me pongo a hacer. Pero lo que quiero decir es que uno tiene que contratar a los mejores y subir la barra a la hora que contrata y a la hora de desarrollar y trabajar con la gente. O sea que el nivel de exigencia es muy alto en el sentido de que uno siempre está buscando que la organización mejore y se eleve, ¿no? Muy chévere ese punto, Santi, porque imagínate que la conversación de la semana pasada, que era con 2 emprendedoras que apenas llevan 1 año y medio con su empresa, pero van súper bien, y estaban hablando de lecciones de emprendimiento. Una de las lecciones fue exactamente esa, que uno debe contratar gente mejor que uno. Claro, sin lugar a dudas. Total. Sí. Y un último punto en lo que hablabas del feedback, tú me dijiste una frase muy chévere cuando conversamos sobre el tema, que sé que pues a mí me tocó oírla mucho en Stanford, y es que dicen, feedback is a gift, y eso de verdad está en la mentalidad y en la forma de actuar. Exactamente, el feedback is a gift, y así se tiene que tomar, porque puede ser, o sea, yo te acepto, a mí me han dado feedback, y me acuerdo, en McKinsey me dan feedback semanal, ¿no? Eso es parte de la dinámica, ¿no? Y aquí, bueno, y en Facebook y en Amazon, feedback constante y frecuente. Y puede ser duro, porque hay cosas que a uno le cuesta que le digan, ¿no? Pero si no se las dicen, pues uno no mejora. Y nada más aburridor que una sorpresa. O sea, que uno le llega a la evaluación de desempeño y le digan a uno, oye, te faltó esto, y uno dice, bueno, ¿por qué no? Ha pasado 6 meses. ¿Por qué no me habías dicho? ¿Por qué no me habías dicho, no? Entonces, el feedback is a gift, ¿no? Y ahí cuando uno está en una sesión de feedback, uno siempre tiene que asumir que la persona que está dando el feedback lo da con las mejores intenciones, ¿no? Y para que uno mejore. Y ahí hay entrenamientos para dar feedback. O sea, en estas compañías te dan
te dan la forma de, bueno, si vas a dar feedback, ¿cómo lo tienes que dar? De manera que sea valioso para la otra persona. Y no es solo dar feedback, es también recibir feedback. Entonces, por ejemplo, yo en los uno a uno que tengo con mi gente, yo siempre trato de pasar feedback, pero también pedirles, bueno, ¿y yo qué puedo mejorar? ¿Qué estoy haciendo que no está funcionando? Y ahí la gente empieza a hablar. Hay un libro, el CEO de Netflix acaba de lanzar un libro donde pues está de Netflix en ese documento que se llama No Rules Rules, y es básicamente uno de los puntos más claves del libro es ese, es cómo ellos desde el principio diseñaron una compañía que está pensada para que todo el mundo diga lo que piensa casi que sin filtro, ¿cierto? Entonces, claro, de alguna manera, pues, claro, en los comentarios a veces son, oiga, pero eso debe ser durísimo uno trabajar en una compañía donde le dan varilla, como decimos aquí en Colombia, sin misericordia a los empleados. Y ellos dicen, aquí lo que buscamos es lo que estás diciendo, es decir, que haya una realimentación de doble vía, no solamente jefe subordinado, sino también subordinado jefe, y que las cosas finalmente se hagan por el beneficio del negocio. Claro, y es varilla bien dada, porque nadie te va a dar varilla por darte varilla, sino te van a dar varilla con argumentos, no te van a dar varilla basada en chismes, no te van a dar varilla basada en historias, sino te van a dar varilla muchas veces basada en data también, ¿no? Claro. Sí, mira, total. La data está mostrando esto no está bien. Entonces, eso al principio cuesta adaptarse a este tipo de cultura, pero vale la pena, y eso ya se vuelve parte de la dinámica, ¿no? Y hay gente que si uno no le da feedback se pone incómoda y te dice, bueno, ¿y por qué no me has dicho? ¿Qué me falta para mejorar? Es casi siempre mucha la pregunta que te hace la gente. ¿Qué tengo que hacer distinto? Total. Y eso te pone le pone una presión a uno como manager para ser objetivo y para dar el mejor mensaje para que la gente mejore y poder tener la capacidad de identificar los gaps que puede tener una persona y las fortalezas para maximizárselas y obviamente ayudarle a cerrar los gaps que tenga, ¿no? Eso es muy importante en este tipo de organizaciones. ¿Okay? Entonces, dale, adelante. No, tú me ibas a preguntar. Te iba a decir, vamos al segundo. Bueno, entonces vamos al segundo. Bueno, el segundo yo diría que es una mentalidad de pensar en grande, o el famoso think big. Y ese es un poco el modus operandi de las personas en este tipo de organizaciones. Y think big, yo lo diría que está enmarcado en varios contextos. Entonces, un think big en las tareas diarias que estás haciendo, en los objetivos que te pones como para el semestre o para el año, los objetivos que defines con tu jefe o los objetivos que define tu jefe para ti, siempre la barra es más alta y siempre la barra va a ser más alta de lo que tú estás esperando. O sea, esa definición de objetivos muchas veces es agresiva porque eso hace que uno se exija y que al final, por ejemplo, si tú estás entregando 50 y te pides que entreguen 100, y puede que sea un incremento altísimo, pero si tú entregas 90, 80, ya es un performance muy bueno. Entonces, esa presión es una presión sana y hace parte un poco de la cultura, como estas organizaciones funcionan y cómo la gente se comporta, ¿no? Santi, una pregunta ahí en eso que estás contando, porque yo he oído mucho en mi vida profesional el under promise y over delivers, como prometa también poquito para que siempre cumpla más de la cuenta, pero lo que estás contando es totalmente lo opuesto, ¿cierto? ¿Es así? ¿O también pasa lo que yo dije? Pasa también ese, pero muchas veces uno puede decir, bueno, vamos a crecer, no sé, 3X, y uno dice, bueno, pues es un stretch muy fuerte, pero si tú creces 2X ya es espectacular, pero te pones el 3X para llegar al 2. Porque sabes que la meta es tan alta que si llegas al 3X, bueno, tremendo. Pero si llegas a 2X va a ser también muy bueno, ¿no? En mi concepto, esa es una diferencia importante entre las compañías colombianas y las compañías multinacionales. Yo trabajé con una multinacional que tenía básicamente la misma mentalidad, es decir, tenías un presupuesto de ventas que debías cumplir al 100, pero si llegabas al 80,
ya empezabas, digamos, a estar bien. O sea, ya inclusive podría uno recibir algún tipo de compensación variable a partir del 80 en adelante. Ahora, si uno llegaba al 120 o más, entonces pues ya ahí era grandes ligas, y te llevaban pues al traje de corporativo y toda la carreta. Pero digamos que siempre había como un más menos 20 en el que uno se podía más o menos mover. Y definitivamente yo creo que sí es un mindset distinto a la forma como los colombianos, o por lo menos lo que yo conozco de compañías colombianas con mecanismos de compensación variable, manejamos, donde es el 100 o es el 100, o si no, no funcionó. Pero también es el 100 y no funcionó, porque también la meta es con la filosofía que yo estaba diciendo, el under promise y over deliver, ¿cierto? Entonces no me pongo una meta suficientemente agresiva, entonces tengo que cumplir al 100, porque si cumplo al 90, entonces no crezco. Sí, o te pongo un ejemplo, si por ejemplo tú vas a lanzar un producto y dices, voy a lanzarlo en 5 mercados, ¿no? Y tú dices, uy, pues si apenas tenemos un mercado, ¿cómo vamos a ir a 5? Bueno, vamos a tratar de lanzar a 5 y a preparar todo para lanzar 5, pero bueno, si lanzas 3, ya es muy bueno, ¿no? Entonces, es un poco esa visión de una meta muy audaz, que tú dices, wow, esto es una meta alta, y bueno, pero vamos a tratar de lograrla, y si no la logramos, pues bueno, hicimos de todas maneras algo muy bueno, ¿no? Entonces, es como estrecharse para poder entregar al más alto nivel, ¿no? Y volviendo al punto de la persona, entonces, si tú tienes un rol, siempre la mental de la gente es, ¿cómo puedo hacer más? ¿Cómo puedo hacer más? ¿No? ¿En qué puedo hacer más? Y eso no significa trabajar más horas o trabajar los 7 días de la semana, no, es ¿qué puedo entregar más a la organización? Y que también se conecta con ownership, pero es como ese push y ese drive de esto, o sea, este análisis, digamos, si alguien está haciendo un análisis muy bueno está en India y está haciendo un análisis para India muy bueno, muchas veces pasa que el que está en India haciendo análisis de India lo hace para todo el mundo, porque es muy bueno y dice, bueno, no lo va a hacer solo para India, lo va a hacer para todos los países, y termina compartiendo y diciendo, oiga, mire, hice esto, salió muy bueno y lo hice de una vez para todo el mundo. Eso es lo que me explico, ese es un poco el concepto, digamos, que puede hacer una persona a nivel individual. Ahora, si estás pensando a nivel de productos, soluciones, pues en vez de pensar en cómo llego a 100 clientes o 1000 clientes, bueno, cómo llego a 1 millón, cómo llego a 10, cómo llego a 100 o cómo llego a 1 billón. Es ese tipo de escalabilidad que las compañías que buscan y las personas buscan, y eso te hace pensar fuera de la caja, ser creativo, ¿no? Entonces, pasa que mucho en estas organizaciones, en los procesos de planeación, hay un concepto que se usa, tampoco es muy novedoso, que es el famoso BHAG, no sé si usted lo ha oído hablar, que es el Big Hairy Audacious Goal, que uno se pone, por ejemplo, una meta muy alta y la organización se moviliza para entregar ese tal BHAG, ¿no? Y entonces se hace un plan y en español es la mega. La mega, bueno, la mega. Todo el mundo, hay gente que lo llama distinto, pero ese es el concepto. Entonces, para uno pensar en grande y tener esta mentalidad, hay varias cosas que uno tiene que hacer. La primera es hablar, o sea, el famoso speak up, no quedarse callado, sino que, como decía algunos de ustedes ahora, hablar, dar la opinión, preguntar. Si uno está en una reunión con 10 personas, independiente del nivel que tenga la persona, si alguien cree que algo no está bien planteado, bien hecho, tiene la obligación de levantar la mano y decir, esto no está bien, por esto, por esto y por esto. Independiente si es el presidente, vicepresidente o el analista más junior. Esto se promueve, se estimula y se pide. Entonces, speak up, ¿no? Speak up es muy importante. Tomar riesgos. El que no toma riesgos no ve el éxito. Pero tomar riesgos, obviamente controlados, sin tampoco exponerse uno mucho en su rol o exponer la organización, pero tomar riesgos, porque cuando tomas riesgo, pues puedes ser más creativo, puedes tener mejores resultados. Pero eso hace que las organizaciones aquí no les dé miedo a fracasar, o no les dé miedo, digamos, cometer errores. Entonces, porque cuando alguien falla o comete un error, pues se aprende de esos errores. Y el que comete un error una vez, un error no lo vuelve a cometer 2 veces, ¿no? Y hay procesos de compartir mejores prácticas donde alguien dice, mire, ya lo hicimos así y no funciona. Entonces, ese no tener miedo al fracaso
y aprender y valorar el fracaso o los errores es muy importante en estas compañías y en las personas. Y no escucha con frecuencia a alguien que dice, o sea, que alguien cuenta una historia de éxito, pero también cuenta una historia de un fracaso. De un fracaso. fracaso. Dice, esto no funcionó, y bueno, ¿y por qué? ¿No? Entonces hace un debrief y por qué falló y tal. Y eso también yo creo que culturalmente para nosotros es difícil, ¿cierto? Es algo que en nuestra cultura decir, no me importa y me arriesgué y me equivoqué y comparto lo que aprendí de esa equivocación para que no solo yo aprenda y no lo vuelva a hacer, sino que las otras personas en la organización también. Claro, y lo documentas, si haces un caso, como haces un caso de éxito, de una buena práctica, pues también haces un caso de algo que no funciona. Y lo compartes. Y la gente aprende de él, y te aseguro que con eso nadie lo vuelve a cometer, ¿no? Y entre más experiencias hayan, pues mejor para la persona y para la organización. Y eso hace pues que estas compañías sean muy ágiles y muy rápidas, y que las personas también se muevan a una cierta agilidad. Y entonces ahí hay un concepto que a mí me gusta mucho, y es que, por ejemplo, los latinos somos muy orientados a que necesito el mejor análisis, el análisis tiene que ser perfecto, y cada uno llega al famoso análisis parálisis, y entonces uno tiene un Excel con 50.000 fórmulas, 20 tabs y un modelo espectacular, pero al final no te sirve para nada porque no tomas ninguna decisión. Entonces, aquí hay hay como un concepto, pues, que es el done is better than perfect, ¿no? O sea, lo perfecto mata lo bueno, ¿no? O sea, si está bueno y vamos, ¿no? Tomamos la decisión y tomamos el riesgo. No necesitamos tener todo controlado para tomar una decisión. Entonces, y eso es muy chévere alrededor que somos compañías muy enfocadas a la acción, ¿cierto? Claro. Que eso tiene que ver con eso, no es me quedo 3 horas o 1000 años tomando la decisión, sino no, venga, actúe, e incluso en ese tema de mitigar el riesgo, actúe de pronto en chiquito, aprenda y va creciendo. Claro, y ahorita en la tercera lección pues voy a explicar cómo se conecta eso, pero no quiere decir que el done is better than perfect es mediocridad, no, es tener un buen análisis que te permita tomar una decisión con un cierto nivel de confianza y asumiendo un nivel de riesgo que puedas controlar. Pero no significa de alguna manera mantener la mentalidad del emprendedor, ¿no? De quien está arrancando un negocio y está permanentemente preocupado por hacer cosas en el negocio más que por sentarse a hacer la gran planeación antes de empezar a ejecutar. Exacto. Y por ejemplo, cuando uno está en esa situación y llega el momento en que está en un equipo y va a tomar una decisión, pues al final si todo el mundo dice vamos a tomar la decisión, pues todo el mundo dice listo, tomamos la decisión. No quiere decir que se toma la decisión y a los 2 meses aparece uno que dice yo les dije, falta. No, al final si tomamos la decisión, tomamos la decisión y nos fuimos y vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces hay ese compromiso entre todas las personas. Pero todo eso, esa mentalidad de hablar, no tener miedo a fracasar, tomar riesgos, aprender de los errores, te permite pensar en grande, porque eso estimula, ok, no va a ser 50, sino va a ser 100, o va a ser 200, la meta que te pongas. Okay. Santi, una pregunta, en ese done is better than perfect que hablabas pues de esa toma de decisiones, uno de los temas que hablábamos era de la data para toma de decisiones, no sé si vas a hablar de eso en la próxima lección. Bueno, entonces no me voy a adelantar. No, ya voy para allá. Entonces, las 2 primeras eran ownership y pensar en grande o think big, ¿no? Ahora, una que Miguel ha mencionado es la tercera mentalidad, es tener una mentalidad de startup dentro de la organización. Y esa es una mentalidad que puede tener la empresa, por más grande que sea, o el equipo en el que estás. Entonces, es mantener esa cultura emprendedora dentro de la organización y dentro de los equipos. ¿Y cómo se logra eso? Eso se logra de diferentes maneras. Si tú lo ves desde el punto de vista organizacional, la mayoría de estas compañías tienen unas estructuras muy planas, ¿no? No hay muchas jerarquías. Y el nivel de acceso de la gente al liderazgo es simple, ¿no? Estás a un email de distancia o estás a un chat de distancia y los líderes más seniors te responden. Entonces, esa cultura de una cultura abierta, y tú lo ves hasta en las oficinas, ¿no? Son oficinas de espacios muy abiertos, donde ya las oficinas
pues esas oficinas que tienen sala, salita y tal, donde se sienta el presidente por allá escondido en una esquina, eso ya no se usa. Casi siempre todo el mundo tiene el mismo escritorio, el mismo cubículo, independiente si eres el CEO o el analista más junior, y simplemente las salas de reuniones se reservan y pues tú vas a una sala. Pero ese ambiente abierto promueve... Las peceras. Exacto, las peceras, exactamente. Decía uno, porque eran detrás de una gran puerta de vidrio, ahí estaban todos los vicepresidentes y los señores que no caminaban, sino que levitaban. Exactamente. Entonces, esa organización tan abierta o cultura abierta facilita es una cultura emprendedora porque genera el trabajo colaborativo, la información fluye más fácil, los líderes comparten más, toman feedback, escuchan más, están más cerca de la gente, aprecian el contacto con la gente. Entonces, eso es importante para una cultura de startup. Segundo, desde el punto de vista de modelo de negocio, la mayoría de estas organizaciones Big Tech, por más grandes que sean, se adaptan muy rápido al entorno y a los cambios. Entonces, ahora con COVID, ustedes se han dado cuenta que las grandes Big Tech inmediatamente dieron cambios de 180 grados rápido en sus procesos para adaptarse a COVID, o inclusive cuando hubo la transición, digamos, de desktop a móvil, la mayoría de estas compañías reaccionaron rápido y tuvieron estrategias para atacar rápido la oportunidad en móvil, ¿no? Entonces, eso parte también de tener un foco muy en el cliente, ¿no? Y tener esa obsesión por el cliente y estar cerca del cliente y escuchar al cliente, que la tienen los emprendedores. Pues ustedes lo ven en la startup, el CEO de una startup atiende a los clientes. Bueno, pero yo quiero decir que en todas yo quisiera hacerte ahí una pregunta. Es esa sensibilidad hacia el cliente, sí. Quisiera hacerte una pregunta de esto precisamente que estás hablando, y es que estas compañías con las que, de tus dos últimos trabajos en particular, son compañías que tuvieron un crecimiento muy rápido a nivel global, fundamentalmente centrado en los clientes. Es decir, sí, claro, uno siempre crece en los clientes, pero lo que quiero decir es muy distinto cuando uno es Oracle y uno está vendiendo bases de datos o está vendiendo infraestructura en Siemens o cosas de ese estilo, ¿cierto? Que tenés que ir a hacer una entrega, una implementación y demás, a cuando uno es un Facebook y te abre cualquiera una cuenta en Facebook desde cualquier lugar del planeta, o lo mismo con Amazon, no tanto con, ahora con Cloud más, pero ahora lo que la pregunta que te quería hacer es esta. ¿Cómo logra entonces esta compañía implementar ese mindset de que el cliente para el cual yo diseñé originalmente me cambia muy rápidamente porque me entra un cliente en el otro lado del planeta que tiene una mentalidad distinta, tiene unas necesidades diferentes o tiene una forma de interactuar diferente? Yo sé que los productos, digamos, son muy globales, sí, pero uno se tiene que ir adaptando y no es tan fácil, pues, cuando uno está acostumbrado al mercado de los Estados Unidos y de repente le empiezan a aparecer clientes de África, por ejemplo. Yo creo que la diferencia está en que estas compañías, y no solo las dos en las que yo he trabajado recientemente, sino la mayoría de estas que tienen estas mentalidades, que ellas trabajan desde el cliente, es decir, siempre todo parte de ponerse en el lugar del cliente y desde el cliente, desde esa visión que tiene del cliente, diseñar los productos o las soluciones. O sea, tú no estás diseñando para el cliente, sino que estás diseñando desde el cliente, o estás organizando tu compañía y tu estructura desde el cliente, desde cómo ve el cliente o cómo usa el cliente tu producto, dónde lo consume, cuándo lo consume. Entonces, el tener diseñar desde esa perspectiva hace que tú te puedas adaptar muy rápido, ¿no? Y que te puedas... entonces, por ejemplo, estas compañías no tienen departamentos de innovación. Pues, yo no en las que trabajo, no, sino que la innovación es parte de la dinámica, ¿no? Y no hay nadie que va, como decía ahora, que se encierre 3 semanas en una sala y diga, wow, aquí está la solución de cómo vamos a innovar con clientes. No, todos somos dueños de ser innovadores en los procesos que hacemos, pero siempre pensando cómo estos procesos van a beneficiar al cliente, ¿no? Y dependiente del área en la que tú estés, al final todo lo que tú hagas va a tener un impacto en el cliente, ¿no? Y esa es un poco la mentalidad. Entonces, conectado con eso,
yo lo que veo es que estas compañías, uno no se enfoca tanto en la competencia, sino se enfoca en lo que realmente uno puede hacer distinto, desde la perspectiva del cliente. Entonces, puede haber gente que diga, no, eso no es verdad, pero yo la verdad no lo he vivido de esa manera. O sea, yo nunca entro a una conversación, bueno, ¿y qué está haciendo tal otro? No, ¿qué podemos hacer nosotros distinto para seguir siendo los líderes y seguir siendo los que mejores satisfacen las necesidades del cliente, ¿no? Santi, con eso, una cosa que nos decían en Stanford en las clases de emprendimiento era, enamórese del problema, no de la solución. O sea, enamórese del problema que usted está tratando de resolver. Hay muchas formas de poderlo solucionar, o ese problema evoluciona. Entonces, el foco está en entender el problema y cómo ese problema cambia en el tiempo y cómo yo puedo diseñar múltiples soluciones o múltiples cosas que solucionan ese problema. Claro, pero entonces con eso entran dos puntos muy importantes. Uno, es una mentalidad muy fuerte y que va también alineada a lo que preguntaba Miguel, de testear y experimentar. Entonces, en estas compañías es muy común un producto, vamos a testearlo, vamos a ver cómo sale, qué funciona, qué aprendemos de ese proceso de testing. Hacer iteraciones y después de iterar decir, ok, esto es lo que vamos a lanzar, o decir, mira, realmente este producto no satisface ninguna necesidad, lo matamos y buscamos otra cosa. Pero siempre esa mentalidad abierta a la experimentación y al testing es lo que te hace que estés buscando satisfacer al cliente de la mejor forma y buscando ser innovador, ¿no? Entonces, es común que en este tipo de organizaciones se lancen productos mensualmente, ¿no? Porque siempre hay algo siempre en desarrollo. Y conectado con eso viene lo que tú preguntabas, Cristina, tiene una mentalidad muy data-driven, muy enfocada a la data, ¿no? Entonces, contar una historia con datos. No es, no, es que yo creo, me dijeron, no. ¿Qué dicen los números? Y cómo los números soportan una decisión. O sea, esa mentalidad analítica es muy importante en este tipo de organizaciones y la mayoría de las startups lo tienen porque tienen recursos tan limitados que tienen que tomar decisiones que para tomarlas las quieren tomar basado en un buen análisis. Un buen análisis se hace con buena data y obviamente pues tener unos buenos indicadores de gestión, medir, comparar y yo diría que siempre buscar el qué, el por qué y el para qué. Y cuando se esté tomando una decisión o cuando se vaya a hacer algo. Y hay una técnica muy buena que se llama los 5 por qué. Y uno dice, bueno, voy a hacer esto, ¿y por qué? No, porque por esta razón, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y si tú agotas los 5 por qué y tienes claridad en la respuesta, bueno, quizás estás haciendo lo correcto. Entonces, todo eso se resume en tener un proceso estructurado para trabajar, un proceso estructurado, ya sea apalancado en frameworks o en lo que tú quieras, pero una estructura para operar, una estructura. Entonces, tú te das cuenta que en cualquier proyecto que tú armas siempre tienes que tener una estructura. Y a la hora de comunicarlo, lo tienes que comunicar con una estructura, contando una historia con datos, que permita hacer una buena toma de decisiones. Y ahí es donde se evita uno el análisis, parálisis y lo que hablábamos ahorita en Think Big. Entonces, esa mentalidad de startup hace que las organizaciones, primero, se oxigenen mucho y segundo, se muevan muy rápido y tercero, pues, estén un paso adelante de los problemas. Súper chévere. Súper chévere. Sí, total. Súper, Santi. Una cosa que me comentaste el día que conversamos y aún no ha salido, era el tema de que no se enfocan en la competencia o que la competencia no es como el foco de sus acciones. Contanos un poquito sobre eso. No, o sea, la competencia o sea, uno tiene que saber qué están haciendo los competidores. Eso pues sería muy ingenuo o muy tonto decir que nadie mira la competencia, pero no es un driver para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo mejor para ganarme los clientes o para satisfacer los clientes? O sea, primero nace todo de qué puedo hacer yo como compañía o como empleado mejor. Y luego, obviamente, listo, yo puedo observar qué están haciendo un competidor X o Y, pero es una mentalidad de menos followership, ¿no? Menos seguir a los otros, sino más de liderar a
liderar tú. Súper, súper chévere. Bueno, entonces voy a recapitular un poquito nuestras 3 lecciones mientras le damos un espacio a las personas pues a las personas que están en la llamada para que hagan preguntas. Entonces, porfa, arranquen a pensar y a ponernos las preguntas. Entonces, la primera lección que hablamos tiene que ver con ese mindset o esa mentalidad de ownership o mentalidad de dueño, donde es súper importante saber pedir ayuda, recibir feedback y contratar un equipo mejor que uno. La segunda lección, yo diría que ahí ignorar las fronteras invisibles que pueden haber entre áreas y que siempre, eso yo creo que es lo más importante del concepto. Sí. Total, ese es súper importante y se me pasó y es no quedarme en mi parcela, sino que de verdad toda la compañía, ese es súper importante. Lo segundo es este tema de pensar en grande y ahí ponerme estos objetivos ambiciosos y para poder lograrlo es súper importante hablar, no quedarse callado, de verdad dar la opinión y construir, tomar riesgos calculados, no tener miedo a fracasar y el done is better than perfect, es mejor hecho o lo perfecto es enemigo de lo bueno, también podría decirlo uno de esa manera. Exactamente, eso. Y la tercera lección, esa mentalidad emprendedora, donde hablábamos pues de unas estructuras planas y de fácil acceso a los líderes de la organización, donde es súper importante adaptarse rápido al cambio, construyendo desde el cliente y desde sus necesidades y, como hablaba yo, enamorarse del problema y no de la solución, experimentar y testear todo y soportar todas las decisiones con data para que al final se tome la decisión, se vaya siempre en la delantera, en el liderazgo y no como un seguidor. Exacto. ¿Me faltó algo, Santi? No, muy bien. Perfecto. Santiago, antes de cerrar, pues todavía no tenemos preguntas, pero a mí me gustaría que hicieras una presentación muy cortica de qué es lo que hace Amazon Web Service y específicamente sus soluciones para startups. De pronto hay alguna de las personas que están conectadas que no lo tienen tan claro, entonces si de pronto nos puedes compartir un poquito al respecto. No, pues toda la infraestructura, toda la infraestructura de cloud computing para compañías, es decir, la tendencia ha sido pasar de un modelo que se llamaba on-premise, donde toda la gente tenía, o todas las empresas tenían una infraestructura propia, que tenía unos costos muy altos, digamos, de capital, a pasar a un modelo donde sea un modelo de más de gastos operacionales, y Amazon lo que hace es tener toda la infraestructura y los clientes pueden usar esa infraestructura para hostear sus aplicaciones o lo que ellos necesiten, o utilizar capacidad de cómputo. Y nosotros lo que hacemos dentro del segmento de startups, es ofrecerle a todas estas compañías que están empezando la oportunidad de tener la mejor infraestructura para lanzar sus negocios, ¿no? Y un poco lo que vio la organización fue que pues hay una oportunidad muy grande en este tipo de clientes, porque si estas compañías son exitosas, pues en el largo plazo van a ser organizaciones muy grandes, como Airbnb, Stripe, bueno, compañías que comenzaron negocios de 2 personas y ahora son compañías de, no sé, 5 o 10 mil empleados y todavía no han hecho ni un IPO. Entonces, ese es un poco el objetivo, ¿no? De dar un buen servicio a este tipo de organizaciones para que puedan crecer con la infraestructura de Amazon Web Services. A mí me ha gustado mucho una estrategia que he visto. Yo sigo el canal de Werner Vogels, no sé si esa es la forma correcta de pronunciar su nombre, el CTO de Amazon Web Service, que tiene una serie de videos cortos de él viajando por distintas partes del mundo, hablando con emprendedores y hablando precisamente o digamos demostrando de alguna manera ya como con hechos cómo los servicios de cloud computing son unas herramientas súper asequibles y súper poderosas para quien quiere empezar negocios en todo el mundo, inclusive pues en mercados que no necesariamente son mercados desarrollados. Claro, te da agilidad, seguridad, tienes la mejor tecnología a tu disposición. Ese es un poco el objetivo.
Sí. Súper, y por aquí tenemos ya una pregunta, dice, buenas tardes, las Big Tech cada vez se hacen más fuertes en nuestro entorno. Desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿crees que estas organizaciones están trabajando por el desarrollo económico y social o solo buscan un consumismo? Es decir, ¿buscan la dependencia por parte del cliente? No, yo creo que estas compañías son muy exitosas, eso no lo va a negar, y son compañías ya que se han vuelto muy grandes, pero siempre buscan lo mejor para sus clientes y para sus usuarios, o sea, sus usuarios. Yo nunca he visto algo distinto en este tipo de compañías, y realmente las innovaciones que ofrecen, los productos que ofrecen, hacen que la vida de las personas sea mejor. Y no solo las empresas, las pequeñas, no solo las personas, también las pequeñas empresas, las startups, inclusive las compañías grandes, ¿no? Que dependiendo del segmento de negocio que atiendas. Yo creo que es el valor que ofrecen es superior a cualquier otra cosa, ¿no? Y la mentalidad de servicio está siempre presente en todas las decisiones que se toman. Santi, yo creo, claro, y yo creo que eso parte como de esa mentalidad de hacer todo desde el cliente, de verdad, es genuina, ¿cierto? No es una carreta, es súper genuina, no. Y está en el ADN de estas compañías. Y eso es lo que las ha hecho exitosas realmente. Y su capacidad de transformación e innovación es lo que hace que sigan en un crecimiento alto, ¿no? De doble dígito en la mayoría de los casos. Así es. Tenemos otra pregunta que la manda Tomás. Él pregunta, ¿qué recomendaciones le puedes dar a alguien que no es experto en temas de ciencias de datos o analítica, pero que está interesado en formarse y en meterse en los negocios de esa línea? Mira, yo creo que la recomendación es, como decía ahora, tomar el riesgo de estudiar. Hay muchos programas, inclusive algunos gratis, ¿no? Donde puedes estudiar sobre analytics, pues, por así decirlo. O sea, la formación es muy importante. Y si es un tema que te apasiona y te interesa mucho, pues buscar la oportunidad también de salir y hacer un posgrado fuera. Hay algunos ya en ciencias analíticas o en business intelligence o en big data, no sé el nombre que le quieran dar, pero yo creo que es estudiar y buscar oportunidades donde puedas poner en práctica ese tipo de aprendizajes. Y si vas a hacer alguna práctica corporativa, pues ofrecerte para trabajar en proyectos donde tengas que analizar datos, así sea con Excel, por así decirlo, para empezar, y aprender bastante Excel, y luego te puedes mover a una plataforma como Tableau, por ejemplo, y aprender de cómo construir modelos en Tableau y dashboards y demás. Yo creo que esa es una de las cosas que yo me arrepiento de no haber hecho en mis primeros años laborales. Yo siempre me enfoqué mucho en la parte comercial, pero no traje mucho esa parte de desarrollo de la capacidad analítica, y al final fue un reto, ¿no? Tuve que estudiar el doble de lo que los compañeros míos sabían, ¿no? Para poder llegar al mismo nivel de ellos, pues, sin yo ser un experto, por así decir. Sí. Pero ya en temas comerciales, que es poco frecuente en quien estudia ingeniería, en serio, porque no todos los ingenieros les llama la atención, no todos tienen la vena comercial. No, pero es eso, es buscar proyectos donde los exponga uno a ese tipo de oportunidades de analizar la información. Y no solo es analizar la información, es interpretarla, sacar los insights y contar una historia con esos insights y hacer recomendaciones con esos insights. Creo que eso es lo más importante, es poder que la data te cuente una historia y poderla comunicar, porque al final eso es lo que está buscando un ejecutivo. Cuando, por ejemplo, está en una presentación con una persona que está contando un análisis, lo que busca es, bueno, ¿qué me está diciendo la data y qué recomendaciones me da esa data para tomar una decisión? Sí, y para complementar las respuestas, yo le recomendaría a Tomás, como dijo Santi, arrancar de pronto con unos cursos gratis en Coursera y en todas estas plataformas que hay hoy. Hay unos cursos muy chéveres. También las universidades gringas
casi todas tienen esos programas ejecutivos corticos de una semana sobre temas específicos y casi todas ya tienen uno que tiene que ver con analítica. Sí. Entonces puede ser un paso siguiente interesante para comprobar pues que sí es lo que te gusta y lo que quieres hacer, y ya si ves si eso, todos esos pasos te van confirmando, además de exponerte pues a proyectos desde lo laboral, si lo puedes hacer, ya las maestrías, de hecho yo cuando estaba mirando mi maestría de Stanford, vi una súper interesante, si te interesa, Tomás, para que la empieces a mirar en NYU, en New York, que es una maestría en analítica y el programa es supremamente interesante, entonces para que le des una miradita. Hay muchas opciones. Sí. Y mucha gente cree que no es buena y dice, ay, no, ese tema es muy aburridor, yo no soy bueno para eso, y empiezan a hacer los proyectos o a empezar a testear y se dan cuenta que al final son buenos y que es un tema interesante, ¿no? Y que les va a servir para toda la vida. De acuerdo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Invito a todos a que nos manden pues la última preguntita antes de cerrar. ¿Qué ibas a decir, Santi? Perdón. No, que es frecuente. Por ejemplo, justamente ayer una persona muy senior del área en la que yo estoy me mandó un Excel con, mira, hice un modelito, un pivot table con unas VLOOKUPs, y yo decía, wow, este señor que tiene 30 años de experiencia y me mandó esto, ¿eh? Está bien, o sea, al final eso siempre te va a servir. De acuerdo. Bueno, Miguel, ¿tú tienes alguna pregunta final? No, aquí yo Tomás agradece la respuesta que le dieron ambos a su pregunta. Bueno, Santiago, agradecerte nuevamente este espacio. Creo que tus aportes son muy valiosos. Nos has dejado pues con unas ideas geniales que yo creo que son valiosas no solamente para quien esté proyectándose a trabajar en una Big Tech, sino en cualquier tipo de organización o en su propio emprendimiento. Esto, digamos, de apropiarse de su trabajo, de tener pues un ownership de dónde trabaja uno, esto de pensar en grande y esta mentalidad de emprendedor, definitivamente creo que son 3 lecciones muy importantes. Muchas gracias. No, con muchísimo gusto y bueno, a la disposición de ustedes para cuando quieran volver a conversar, y muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti, Santi, gracias por haber tomado el tiempo y acompañarnos hoy. A todos los invito la semana entrante, el 29 de octubre, vamos a tener a Lucas López, que es el vicepresidente de mercadeo del Grupo Familia. Él nos va a contar sus 3 lecciones sobre transformación digital. Entonces, los esperamos la próxima semana. Y para despedirnos, Santi, de nuevo, mil gracias. Con mucho gusto. Gracias por habernos acompañado y conversamos y nos vemos pronto. Bueno, lo mismo. Gracias por el tiempo. Listo, gracias a todos por asistir. Chao. Adiós. Chao.